escogiendo la mejor parte. Quisiera iniciar este segmento alecturando dos pasajes diferentes de las Sagradas Escrituras. El primero de ellos se encuentra en el evangelista Juan, capítulo número 3, versículo del 1 al 3. Dice de la manera siguiente: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El segundo pasaje está en Mateo capítulo número 3, versículo del 8 al número 10, y dice de la manera siguiente: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El tema del día de hoy se titula: ¿es necesario nacer de nuevo? Una de las más grandes necesidades que tenemos nosotros los seres humanos es precisamente esta que hemos titulado en el día de hoy, es nacer de nuevo. El nacer de nuevo nada tiene que ver con ser miembro de una iglesia o de una congregación, nada tiene que ver con tener un cargo importante o los años que nosotros podamos tener practicando alguna religión, indiferentemente del nombre que pueda tener. Nicodemo, por ejemplo, que es uno de los pasajes que leímos al principio, reunía todas estas condiciones o todas estas características que acabamos de mencionar. Sin embargo, el Señor Jesucristo le enfatiza y le dice una gran realidad: o sea, es necesario nacer de nuevo. Era un líder de la sinagoga, era un líder religioso, tenía años en la religión, era miembro activo de una congregación. Sin embargo, pues enfrenta esta gran necesidad. Por otra parte, leímos otro pasaje donde habla Juan el Bautista y confronta a los fariseos del tiempo de Jesús y les dice que hagan frutos dignos de arrepentimiento, porque el hacha está puesta en los árboles que no den buen fruto, y el árbol que no dé buen fruto será cortado. De manera tal que tanto Nicodemos, quien era un fariseo, y el otro grupo de fariseos con quien Juan el Bautista se confrontó, tenían una serie de cosas positivas en su vida. Sin embargo, no habían nacido de nuevo. Si uno pertenece a una religión, a una congregación que no le ha provisto este nuevo nacimiento, no sirve de mucho esa religión a la cual la persona está perteneciendo. En el día de hoy vamos a considerar 4 características que manifiestan las personas que han nacido de nuevo. Y queremos decir que para una persona poder operarse en ella el nuevo nacimiento, obligatoriamente debe haber un arrepentimiento de corazón, un arrepentimiento genuino. Algunas personas solo predican que hay que recibir a Cristo, y es una gran verdad, hay que recibir y abrirle las puertas del corazón a Cristo, pero Cristo no entrará si no hay un verdadero arrepentimiento. Es decir, en primer lugar hay que arrepentirse de corazón, sinceramente, y fue el mensaje de Juan el Bautista como el mensaje de nuestro Señor Jesucristo: arrepentíos, convertíos y creed en el Evangelio. Vamos a comenzar con la primera característica, la primera práctica que hacen las personas nacidas de nuevo. Primero, podemos decir que son personas que creen que Jesús es el Cristo. Para esto quiero basarme en el pasaje del primer libro de Juan, en el capítulo número 5 y en el versículo número 1. Dice: todo aquel que cree que Cristo es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, la primera característica es que una persona nacida de nuevo cree que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa la palabra Cristo? Para muchos es una palabra muy conocida, pero no todos conocen el significado de esta palabra. La palabra Cristo es sinónimo de ungido.
es una terminología que se utilizaba también para hablar acerca de los sacerdotes y de los reyes que eran ungidos con aceite, y eran ungidos con aceite porque era un acto simbólico en la sociedad judía en tiempos antiguos. Era un acto simbólico que estaba dando a entender que esa persona estaba siendo consagrada para algo específico, bien sea como rey o bien sea como sacerdote en las cosas sagradas de Dios. En el caso de Jesús, que es el Cristo, que es el ungido de Dios, una de las declaraciones que hizo Pedro en el momento cuando estuvo con Jesús, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente el Señor Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, es decir, sobre la declaración que hizo Pedro de que Cristo era el ungido, Jesús era el Cristo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Jesús fue designado o fue consagrado como el Cordero de Dios para redimir a través de su sangre o para comprar lo que se había perdido, es decir, cada uno de nosotros, los seres humanos, seamos mujeres o sean hombres, independientemente de la nacionalidad, del estatus social, de la condición mental, es decir, del nivel mental que pueda tener la persona, el nivel educativo. Jesús es el Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciendo alusión al Antiguo Testamento, que para poder uno acercarse a Dios debía llevar un sacrificio animal, específicamente un cordero, para que sus pecados fuesen perdonados. Entonces, la persona nacida de nuevo, en primer lugar, creemos que Jesús es el Cristo, el señalado por Dios para hacer la redención de nuestros pecados, como dijo el Señor, pues que su sangre se derramaría en propiciación de muchos pecados, que su sangre abriría espacio para un nuevo pacto, que es lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Todas las religiones no reconocen a Cristo o no reconocen a Jesús como el Cristo. Para algunos Jesús es un profeta que pasó por este mundo, para otros Jesús simplemente fue una persona que tuvo algunos talentos, pero bíblicamente hablando nosotros creemos lo que la Biblia dice, que no hay otro mediador entre Dios y el hombre sino Jesucristo hombre. Creemos que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios. La segunda característica de una persona nacida de nuevo es que hace justicia, practica la justicia. Esto está en el primer libro de Juan, capítulo número... En el capítulo número 2, versículo número 29, dice de la manera siguiente: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Ahora, ¿qué significa la palabra justicia? Es sinónimo de rectitud, es una rectitud de conducta que se ajusta a una condición o a las condiciones que establecidas por una relación determinada. Es decir, Dios nos llama a todos los seres humanos no a abrazar una religión, sino a abrazar una relación con Él, porque la religión tiene ritos, tiene cosas que hace, pero Dios no solamente se limita a ritos, Dios quiere es que nosotros fortalezcamos una relación. Hay muchos tipos de relaciones en el mundo o en la vida. Está la relación de padre a hijo, está la relación de esposos, está la relación del jefe con su inferior, y en todas obligatoriamente tiene que haber una retroalimentación diaria, tiene que haber conversación, sinceridad, una serie de elementos que son necesarios diariamente que se den para que sea una relación sana, saludable. Igualmente, cuando Dios nos llama a tener una relación con Él, no es algo esporádicamente. Dios quiere hablar con nosotros y que nosotros hablemos con Él continuamente, diariamente. No importa el pecado, porque Dios perdona los pecados, por eso dijimos que es necesario arrepentirse para Dios podernos perdonar. Ahora, para yo establecer o usted poder formar o fortalecer una relación, debemos entonces conocer las condiciones que pueden regir esa relación. En este caso, ¿dónde están estas reglas o dónde están estas condiciones?
obligatoriamente tenemos que irnos a la palabra del Señor, la Biblia, que es donde están establecidas todas las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Como dijo Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. No dice el que cree en mí como la persona quiera creer, o el que cree en mí como piensa que debe creer. Dice, el que cree en mí como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. La tercera característica podemos hablar que la persona nacida de nuevo ama a su prójimo, y esto lo podemos encontrar en el primer libro de Juan, capítulo número 3 y versículo número 14, que dice de la manera siguiente: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es decir, cuando una persona odia, cuando una persona tiene raíces de amarguras o resentimiento y no arregla esta situación con Dios, entonces ese odiar a ese alguien que pudo haberme maltratado, que pudo haberme herido, entonces es algo que es desagradable a Dios. Y podemos decir, cuando la persona odia, cuando la persona tiene resentimiento y no se arregla, entonces puede morir espiritualmente. Es decir, como dice Hebreos, que tengamos cuidado que no brote una raíz de amargura en alguno de nosotros, no sea que dejándola brotar, dejemos de alcanzar la salvación de nuestra alma. Es necesario nacer de nuevo. Estamos estudiando 4 características que tiene una persona que ha nacido de nuevo. No estamos hablando de personas religiosas, estamos hablando de personas que han experimentado el nuevo nacimiento. Dijimos en primer lugar que las personas nacidas de nuevo en la primera opción que estamos estudiando, dijimos que somos personas que creemos que Jesús es el Cristo. En segundo lugar, dijimos que somos personas que debemos practicar la justicia. La palabra dice que toda injusticia es considerada como pecado. En tercer lugar, dijimos que la persona nacida de nuevo ama a su prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Le preguntaron a Jesús, y lo que Dios le respondió con una parábola de aquel buen samaritano, y lo que estaba dando a entender a través de la parábola es que mi prójimo es todo aquel que me necesita, es todo aquel que es semejante a mí, es todo aquel que está cerca de mí, no necesariamente el que me favorece, no necesariamente solamente el que me ama, sino todo, aún los que nos adversan y los que no nos quieren y los que nos rechazan. En el primer libro de Juan, recordemos lo que leímos en el capítulo 3, versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Quién es mi hermano? No se está refiriendo solo a los hermanos de la congregación, no se está refiriendo solamente a los hermanos que podemos mencionar que sanguíneamente tienen un lazo con nosotros. Mi hermano es todo aquel que está cerca de mí, es todo aquel que me necesita. Y dice que si yo aborrezco a mi hermano o odio a mi hermano en mi corazón, permanezco en muerte, y no puedo entonces mentirme a mí misma, sino que tengo que darme cuenta que no estoy bien delante de Dios. Caín mató a Abel a causa de la envidia que había en su corazón, y aquello Dios no lo aprobó. Debía amarlo. Había problemas en el corazón de Caín muy graves y muy fuertes. Un hogar donde los hermanos se odian, una iglesia donde los hermanos se desprecian o se miran como inferiores cada uno a sí mismo, no es una acción que pueda agradar a Dios. Porque siendo nosotros todos mucho más inferiores que Dios, el Señor nos ha amado y nos sigue amando con nuestros defectos y con nuestras virtudes. Asimismo, debemos nosotros proceder con aquellos que puedan estar por encima de nosotros, o aquellos que puedan estar por debajo de nosotros, o los que puedan estar colateralmente en el mismo nivel que nosotros podamos estar. ¿Qué diferente sería el mundo si nos amásemos unos a otros? Hoy en día hay muchas personas que le cantan al amor, pero ellos mismos no tienen amor. Eso es algo muy triste. La cuarta característica, ya que el tiempo va avanzando muy rápidamente, podemos decir que la persona que ha nacido de nuevo tiene poder para vencer al mundo.
Y esto lo podemos ver en el primer libro de Juan, capítulo 5 y el versículo número 4, que dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora, debemos hacer un detenimiento y preguntarnos, ¿qué es el mundo? Porque muchas personas no entienden a qué se refiere la Biblia cuando habla, por ejemplo, y dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No está hablando de que debemos aborrecer a la gente, no está hablando de personas, porque ya el punto anterior dijimos que hay que amar a nuestro prójimo. El mundo es un sistema que el enemigo se ha inventado y que ha implantado. ¿Para qué? Para que el hombre caído se olvide de su creador, se olvide de Dios y vaya en pos de otras cosas y nunca se acuerde de buscar al creador de todo lo que hoy existe. El enemigo usa las religiones, las letras, los entretenimientos, la filosofía, distorsiona los valores. ¿Para qué? Para que nosotros borremos de nuestro orden de prioridad al Dios de la creación y entonces no tengamos tiempo para buscar a Dios, no tengamos tiempo para nosotros arreglarnos con Dios. Usa, por ejemplo, lo que es la vanagloria, el orgullo, la jactancia. Por ejemplo, en una de las tentaciones que le hizo a nuestro Señor Jesús, dice que le mostró los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorareis. Si Cristo no hubiese sido una persona nacida de nuevo, si Cristo no hubiese sido, vamos a decir, una persona llena de Dios, una persona que tenía en primer lugar al Padre, entonces Cristo hubiese accedido, pero el Señor le respondió contundentemente que Él no iba a aceptar esa oferta que el enemigo le estaba ofreciendo. ¿Con cuál propósito? De que Cristo olvidara su misión, de que Cristo se desviara, de que Cristo le fallara al Padre en lo que Él había venido a hacer sobre esta tierra y en esta tierra, que era hacer la obra de salvación para todos los que estábamos perdidos, es decir, todos los seres humanos. No había nadie, fuera de Cristo nadie puede ser salvo. Entonces, nosotros podemos ver en el libro de Juan, específicamente donde hemos estado leyendo todos estos pasajes bíblicos, que Juan nos muestra que hay ingredientes, hay 4 ingredientes que son necesarios en la vida de una persona que ha nacido de nuevo y 4 ingredientes que a su vez son inseparables. ¿Cuáles ingredientes nos habla Juan? Bien, está hablando acerca de la fe, del amor, de la obediencia y de la verdad. Por ejemplo, la fe nos conduce a una relación amorosa con Dios. Pero a su vez, la fe nace del estudio de la palabra. Dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero a su vez, cuando nosotros conocemos la palabra y la oímos con un corazón abierto, entonces la palabra nos lleva a amar a la gente. No importa que no sea una persona que no me esté beneficiando, o no importa que no sea una persona que me esté amando como yo quiero que me ame, pero la palabra me enseña a amar, me dice que debo perdonar y a su vez la palabra me enseña a obedecer a Dios en eso que Él espera que yo haga para que Dios pueda sentirse satisfecho, como dijo Cristo, Padre, yo sé que tú siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud. Y dice, yo sé que tú siempre me oyes porque yo siempre hago lo que tu voluntad, lo que tú quieres que yo haga. Por eso el Padre escuchaba a Jesús. Entonces, terminamos haciéndonos una pregunta. ¿Tienes tú estas 4 características que acabamos de nosotros de disertar? ¿Crees que Jesús es el Cristo? ¿Tú estás practicando la justicia? ¿Estás amando a tu prójimo? ¿Estás venciendo al mundo? ¿O el mundo te está venciendo a ti? Son respuestas que solo usted puede darse a sí mismo. Si la respuesta es negativa, entonces tendremos que oír lo que Dios le dijo a Nicodemo. ¿Eres un líder de la sinagoga? ¿Eres una persona que estás a tiempo completo en el santuario?
Eres una persona que tienes tiempo en la religión, pero os es necesario nacer de nuevo. Porque nadie puede ir al reino de Dios si no ha nacido de nuevo, dijo el Señor. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios, eso lo dijo Cristo, eso lo dijo nuestro Señor Jesús. Así que meditemos en todas estas palabras. Os es necesario nacer de nuevo. Culminamos la edición del día de hoy con una alabanza al Señor. Esperamos que todas estas cosas que hacemos para ustedes sean de edificación y que podamos nosotros acrecentar nuestro deseo de buscar a Dios y de fortalecer esa relación que Dios quiere con usted y esa relación que Dios quiere conmigo. Será hasta una próxima oportunidad. El Señor le siga bendiciendo.
cambie vidas y traiga bendición. Una canción de aliento que traiga agua al sediento. Dame letras llenas de pasión que inspiren a acercarse a ti.